¿Alguna vez te has preguntado cómo terminaron sus vidas aquellos que siguieron a Jesús tan devotamente? El destino de los 12 apóstoles de Jesús es uno de los relatos más conmovedores y dramáticos del cristianismo. Estos hombres, personalmente escogidos por Jesús, enfrentaron adversidades inimaginables mientras difundían su mensaje de amor y redención. Sus viajes, llenos de fe y sacrificio, culminaron en finales trágicos y heroicos. Vamos a explorar los últimos capítulos de estas vidas extraordinarias, destacando cómo cada apóstol enfrentó su propio calvario en nombre de la fe. Pedro, también conocido como Simón, era un simple pescador antes de ser llamado por Jesús. Su viaje de fe comenzó en las orillas del mar de Galilea y rápidamente se transformó en un liderazgo indiscutido entre los apóstoles. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en el pilar de la iglesia primitiva, predicando fervientemente en Jerusalén y en otras partes del mundo. Su coraje y determinación fueron puestos a prueba al máximo cuando fue arrestado y llevado a juicio en Roma. La tradición cristiana cuenta que Pedro fue condenado a la crucifixión, un castigo reservado para los criminales más infames. Sin embargo, en un acto de profunda humildad, pidió ser crucificado boca abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto extremo de sacrificio no solo solidificó su fe, sino que también inspiró a innumerables cristianos a seguir sus pasos. Incluso ante la muerte inminente, Pedro no retrocedió en su misión. Continuó predicando y convirtiendo personas hasta su último suspiro, demostrando una fe inquebrantable y una determinación feroz. Su legado perdura hasta hoy, y es reverenciado como el primer papa de la Iglesia Católica, un símbolo de liderazgo y devoción que trasciende los siglos. Pedro dejó un impacto duradero en la Iglesia cristiana. Su vida de servicio y sacrificio, culminando en su muerte heroica, continúa inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Es recordado no solo por sus acciones, sino también por su profunda fe y coraje frente a la adversidad. Juan, el hermano de Santiago el Mayor, era conocido como el discípulo amado debido a su cercanía con Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales, como la última cena y la crucifixión, donde Jesús confió el cuidado de su madre, María, a Juan. Después de la ascensión de Jesús, Juan dedicó su vida a la predicación y la escritura, siendo acreditado como autor del Evangelio de Juan, las 3 epístolas y el Apocalipsis. La vida de Juan no estuvo exenta de dificultades. Enfrentó persecuciones y fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, una de las obras más enigmáticas e influyentes de la Biblia. A pesar de las adversidades, Juan mantuvo su fe y continuó difundiendo el mensaje de Jesús. Juan es uno de los pocos apóstoles que murió de causas naturales. Vivió hasta una edad avanzada, llegando a los 90 años, en Efeso. Su longevidad le permitió presenciar el crecimiento de la Iglesia cristiana e influir en generaciones de creyentes. La tradición cuenta que incluso en su vejez, continuó enseñando sobre el amor de Jesús, un mensaje central en sus escritos. La muerte de Juan marcó el final de una era, pero su legado perduró. Sus obras, especialmente el Evangelio y el Apocalipsis, continúan siendo estudiadas y reverenciadas por cristianos en todo el mundo. Su vida de servicio, perseverancia y fe inquebrantable sirve como un poderoso ejemplo para todos los seguidores de Cristo. Santiago el Mayor, hermano de Juan, fue uno de los primeros apóstoles en ser llamado por Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales, como la transfiguración y la agonía en el jardín de Getsemaní. Santiago el Mayor era conocido por su celo y dedicación, lo que le valió un lugar destacado entre los apóstoles. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor predicó el Evangelio con fervor en Jerusalén y las regiones circundantes. Su misión, sin embargo, fue trágicamente interrumpida cuando el rey Herodes Agripa, buscando agradar a los líderes judíos, ordenó su ejecución. Santiago fue arrestado y decapitado alrededor del año 44 después de Cristo, convirtiéndose en el primer apóstol en ser martirizado. La muerte de Santiago el Mayor tuvo un profundo impacto en la comunidad cristiana primitiva. Su martirio no solo demostró la seriedad de las amenazas que enfrentaban los seguidores de Jesús, sino que también inspiró a otros a mantener su fe, incluso frente a la persecución. El coraje y la convicción de Santiago el Mayor se convirtieron en un ejemplo a seguir por todos los cristianos. Su legado perdura hasta hoy, especialmente en la ciudad de Santiago de Compostela, en España, donde se cree que están enterrados sus restos. Este sitio se ha convertido en uno de los destinos de peregrinación más importantes del cristianismo,
atrayendo a millones de creyentes que buscan honrar el sacrificio de Santiago el Mayor y fortalecer su propia fe. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros discípulos de Jesús y desempeñó un papel crucial en la introducción de otros apóstoles a él. Andrés era conocido por su habilidad para conectar personas y llevar el mensaje de Jesús a nuevos seguidores. Viajó extensamente, predicando el Evangelio en varias regiones. Después de la ascensión de Jesús, Andrés predicó en Asia Menor, Grecia y otras áreas alrededor del Mar Negro. Su misión estuvo marcada por desafíos constantes, pero permaneció firme en su fe. La tradición sostiene que Andrés fue martirizado en la ciudad de Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X, que se conoció como la Cruz de San Andrés. Durante su crucifixión, Andrés continuó predicando a los que observaban, demostrando una fe inquebrantable hasta su último aliento. Su muerte fue un poderoso testimonio de su compromiso con la misión de Jesús y su disposición a sacrificar todo por la causa de la fe. Su coraje inspiró a muchos a seguir sus pasos y perseverar frente a la adversidad. El legado de Andrés se recuerda con gran reverencia en muchas tradiciones cristianas. Se le ve como un modelo de evangelismo y sacrificio, alguien dispuesto a ir hasta los confines de la tierra para compartir la buena nueva. La cruz de San Andrés se ha convertido en un símbolo duradero de su fe y dedicación, recordando a todos el costo del discipulado. Felipe fue uno de los primeros en seguir a Jesús y desempeñó un papel vital en la propagación del cristianismo en las primeras décadas después de la ascensión. Se le recuerda por su pregunta durante la última cena, que llevó a Jesús a pronunciar uno de sus discursos más profundos sobre su unidad con el Padre. Después de la ascensión, Felipe se convirtió en un misionero incansable, viajando a regiones distantes para predicar el Evangelio. Felipe concentró sus esfuerzos misioneros principalmente en Frigia, una región de la actual Turquía. Enfrentó una fuerte oposición de los líderes locales, finalmente fue arrestado por sus actividades misioneras. Felipe fue martirizado en Hierápolis, donde fue atado y crucificado boca abajo. Su muerte fue un acto de sacrificio extremo, demostrando su total dedicación a la causa de Cristo. Incluso en medio de la persecución, Felipe permaneció resuelto en su misión. Continuó predicando el mensaje de Jesús hasta el último momento, inspirando a otros a mantener su fe a pesar de las adversidades. Su martirio fue un poderoso testimonio de la fuerza de la fe cristiana y de la disposición de los apóstoles a sacrificar sus vidas por la verdad del Evangelio. El legado de Felipe sigue siendo honrado en la historia de la Iglesia. Se le recuerda como un misionero valiente y dedicado, cuya vida y muerte ejemplifican el compromiso inquebrantable con la fe cristiana. Su historia inspira a los cristianos a seguir el ejemplo de fidelidad y sacrificio, llevando el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo. Bartolomé, también conocido como Natanael, es recordado por su sinceridad e integridad. Cuando Jesús lo llamó, dijo: «Aquí hay un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». Bartolomé se destacó por su honestidad y pureza de corazón. Después de la ascensión de Jesús, se convirtió en un misionero incansable, llevando el Evangelio a varias regiones, incluyendo la India y Armenia. En sus viajes misioneros, Bartolomé enfrentó enormes desafíos, incluida la resistencia de las autoridades locales y persecuciones. En Armenia, logró convertir al rey Polimio al cristianismo, lo que enfureció a los sacerdotes paganos. En represalia, Bartolomé fue capturado y sometido a uno de los martirios más brutales. Fue desollado vivo y luego decapitado. A pesar de su terrible final, Bartolomé mantuvo su fe hasta el último momento. Su coraje frente a la tortura extrema se convirtió en un símbolo de resistencia y fe inquebrantable. Su martirio inspiró a muchos a seguir la fe cristiana, a pesar de los peligros y persecuciones. El legado de Bartolomé se conmemora en varias tradiciones cristianas. A menudo se le representa sosteniendo su propia piel, simbolizando su martirio. Su dedicación y sacrificio continúan inspirando a los cristianos a vivir con integridad y perseverar en la fe, incluso ante las adversidades más extremas. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús. Estaba sentado en la oficina de impuestos cuando Jesús lo invitó a seguirlo, y Mateo dejó todo atrás de inmediato. Esta transformación de un pecador público a uno de los apóstoles más dedicados es un testimonio del poder redentor de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Mateo dedicó su vida a la predicación del Evangelio, especialmente entre los judíos. Se le atribuye ser el autor del Evangelio de Mateo,
que proporciona un relato detallado de la vida, enseñanzas y obras de Jesús. La tradición sugiere que Mateo predicó en Persia y Etiopía, donde enfrentó resistencia y persecuciones constantes. Mateo encontró su fin como mártir, siendo asesinado por una espada mientras celebraba la Eucaristía. Su sacrificio es un poderoso testimonio de su fe y dedicación a la misión de Jesús. Incluso ante la muerte, Mateo permaneció firme en su compromiso de difundir el mensaje del Evangelio. El legado de Mateo es vasto, especialmente a través de su Evangelio, que sigue siendo una fuente crucial de enseñanza e inspiración para los cristianos. Su vida y muerte ejemplifican la transformación y la redención, mostrando que, independientemente de nuestro pasado, podemos encontrar propósito y salvación en Cristo. Tomás, a menudo recordado como el dudoso debido a su renuencia inicial a creer en la resurrección de Jesús sin pruebas tangibles, tuvo uno de los viajes de fe más notables entre los apóstoles. Después de presenciar la resurrección de Jesús, Tomás se convirtió en un misionero fervoroso y dedicado. Tomás viajó a regiones distantes, incluida la India, donde estableció varias comunidades cristianas. Su misión estuvo marcada por desafíos constantes, incluida la resistencia de las autoridades locales y las religiones establecidas. Tomás continuó predicando incansablemente, convirtiendo a muchos al cristianismo a través de su testimonio personal y los milagros que se le atribuían. El fin de Tomás llegó en Milapore, India, donde fue martirizado al ser atravesado por una lanza. Su muerte fue un testimonio de su fe inquebrantable y de su dedicación a la misión de Jesús. El coraje de Tomás frente a la persecución inspiró a muchos a perseverar en la fe, incluso frente a grandes adversidades. El legado de Tomás es especialmente fuerte en la India, donde es venerado como el fundador del cristianismo en el país. Sus comunidades aún existen, y su historia sigue inspirando a los cristianos de todo el mundo a seguir el ejemplo de duda transformada en fe fervorosa. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, es a menudo identificado como el líder de la Iglesia en Jerusalén. Desempeñó un papel crucial en el Concilio de Jerusalén, ayudando a definir los principios del cristianismo naciente. Santiago era conocido por su sabiduría y liderazgo, cualidades que lo convirtieron en una figura central entre los primeros cristianos. Santiago lideró la Iglesia de Jerusalén durante un periodo de intensa persecución y conflictos internos. Fue un defensor fervoroso de la unión entre los cristianos judíos y gentiles, trabajando incansablemente para mantener la paz y la unidad en la comunidad cristiana. Su liderazgo fue fundamental para la consolidación del cristianismo en los primeros años después de la ascensión de Jesús. Santiago el Menor encontró su fin trágico en Jerusalén, donde fue martirizado por líderes religiosos que se oponían a su predicación. Fue arrojado desde el pináculo del templo y luego apedreado hasta la muerte. Su muerte fue un golpe profundo para la comunidad cristiana, pero también sirvió como un poderoso testimonio de fe y coraje. El legado de Santiago el Menor se recuerda con gran reverencia en la historia de la Iglesia. Su liderazgo, sabiduría y sacrificio continúan inspirando a los cristianos en todo el mundo. Es visto como un ejemplo de fe inquebrantable y dedicación a la causa de Cristo, recordándonos la importancia de permanecer firmes en nuestra fe, incluso ante la adversidad. Tadeo, también conocido como Judas Tadeo, es uno de los apóstoles menos conocidos, pero desempeñó un papel vital en la difusión del cristianismo. A menudo se le confunde con Judas Iscariote, el traidor, pero Tadeo fue un seguidor leal y dedicado de Jesús. Poco se sabe sobre su vida antes de seguir a Jesús, pero su compromiso con la misión apostólica es innegable. Después de la ascensión de Jesús, Tadeo predicó el Evangelio en Mesopotamia y Siria, regiones conocidas por su diversidad cultural y religiosa. Enfrentó muchos desafíos y resistencias, pero su dedicación nunca vaciló. A Tadeo se le atribuye la conversión de muchas personas al cristianismo, estableciendo bases sólidas para la fe en las regiones donde predicó. El martirio de Tadeo ocurrió en la región del Líbano, donde fue atravesado con lanzas por su fe. Su muerte fue un poderoso testimonio de su devoción a Jesús y a la misión cristiana. Aunque su nombre no es tan conocido como el de otros apóstoles, el impacto de su trabajo misionero fue significativo y duradero. El legado de Tadeo se celebra en varias tradiciones cristianas, donde se le venera como un santo e intercesor poderoso. Su vida y muerte ejemplifican el espíritu de sacrificio y dedicación que caracterizó a los apóstoles de Jesús. Tadeo nos recuerda que incluso aquellos cuyos nombres pueden ser olvidados aún pueden hacer una diferencia profunda en la propagación de la fe cristiana. Simón,
Llamado el Celote por su asociación con el movimiento revolucionario judío, fue un ferviente defensor de la fe cristiana. Antes de seguir a Jesús, Simón formaba parte de un grupo conocido por su oposición violenta al dominio romano. Sin embargo, al conocer a Jesús, su vida fue transformada, y se convirtió en un ardiente predicador del Evangelio. Después de la ascensión de Jesús, Simón viajó extensamente para predicar el mensaje cristiano. Se sabe que llevó el Evangelio a lugares como África y Gran Bretaña. En cada lugar enfrentó persecuciones y desafíos, pero su fe y dedicación nunca vacilaron. Simón es un ejemplo de cómo el amor de Jesús puede transformar incluso los corazones más ardientes. El fin de Simón fue tan trágico como el de sus compañeros apóstoles. Fue martirizado en Persia, donde fue aserrado por la mitad por su fe. Este brutal acto de martirio sirve como un testimonio de la feroz oposición que enfrentaban los primeros cristianos y del coraje indomable de Simón al mantener su fe hasta el último momento. El legado de Simón el Celote se recuerda por su pasión y dedicación al Evangelio. Nos enseña que el celo por el reino de Dios puede transformar vidas y que la verdadera fe puede superar cualquier adversidad. El coraje y la determinación de Simón continúan inspirando a los cristianos a seguir a Jesús con una devoción inquebrantable. Judas Iscariote es una figura trágica y controvertida entre los apóstoles. Es más conocido por su traición a Jesús, entregándolo a los líderes religiosos por 30 monedas de plata. Esta traición, que ocurrió la noche de la última cena, llevó al arresto y crucifixión de Jesús, marcando a Judas como uno de los mayores traidores de la historia. La traición de Judas no fue solo un acto de deslealtad, sino también de profundo arrepentimiento. Después de darse cuenta de la gravedad de su acto, Judas fue consumido por el remordimiento. Intentó devolver las monedas de plata a los líderes religiosos, pero fue rechazado. Desesperado e incapaz de lidiar con su culpa, Judas se quitó la vida, terminando su viaje de manera trágica. El legado de Judas Iscariote es un sombre y con acento recordatorio de las devastadoras consecuencias de la traición y la pérdida de la fe. Su historia sirve como una advertencia poderosa sobre la importancia de la lealtad y la integridad. Aunque Judas fue uno de los 12 escogidos por Jesús, su fracaso muestra que incluso aquellos cercanos al Maestro pueden caer en la tentación. A pesar de su traición, la historia de Judas también es un testimonio de la misericordia y el perdón que ofrece Jesús. Su vida y muerte nos recuerdan la necesidad de vigilancia constante contra las tentaciones y la importancia de buscar la redención y el perdón, incluso después de los peores errores. Los apóstoles, a pesar de enfrentar persecuciones y martirios, dejaron un legado duradero. Sus vidas y muertes inspiraron a generaciones de cristianos a seguir sus pasos de fe y sacrificio. La Iglesia cristiana, construida sobre el fundamento de los apóstoles, continúa creciendo y prosperando, llevando el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo. El impacto de sus testimonios es evidente en la expansión global del cristianismo. Cada apóstol, con sus diferentes personalidades y misiones, contribuyó de manera única a la propagación del Evangelio. Sus historias de coraje, fe y sacrificio son narrativas poderosas que continúan inspirando y motivando a los cristianos hoy. El martirio que muchos enfrentaron es un testimonio del costo que estaban dispuestos a pagar por su fe y el mensaje de Jesús. El trabajo de los apóstoles no terminó con sus muertes. Sus escrituras, enseñanzas y la estructura de la Iglesia que ayudaron a establecer continúan guiando a los cristianos en todo el mundo. Pusieron las bases sobre las cuales se construyó la Iglesia, y su legado es visible en la vitalidad y la resistencia de la fe cristiana a través de los siglos. Hoy, recordamos y honramos a los apóstoles no solo por sus contribuciones históricas, sino por el ejemplo de vida que dejaron. Sus vidas son un testimonio de la posibilidad de transformación y redención a través de Jesucristo. Nos recuerdan vivir con coraje, fe y dedicación, siguiendo sus pasos en el camino del discipulado. La historia de los 12 apóstoles de Jesús es un poderoso testimonio de fe, sacrificio y dedicación. Cada uno enfrentó inmensos desafíos y muchos encontraron finales trágicos, pero sus vidas y muertes continúan inspirando a millones de cristianos en todo el mundo. Su ejemplo nos recuerda la importancia de vivir con fe y coraje, independientemente de las circunstancias. Al recordar a los apóstoles, honramos su legado y reforzamos nuestro compromiso con las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles nos enseñaron que la verdadera fe no está exenta de desafíos, sino que se fortalece a través de ellos.
Sus historias de martirio y sacrificio nos recuerdan el costo del discipulado y la necesidad de perseverancia. Nos muestran que, a través de la fe en Jesús, podemos enfrentar cualquier adversidad y continuar difundiendo el mensaje del Evangelio. Al reflexionar sobre sus vidas, somos llamados a examinar nuestra propia fe y compromiso. Nos inspiran a vivir con la misma dedicación y coraje, sabiendo que, al igual que los apóstoles, tenemos un papel que desempeñar en la propagación del amor y la esperanza de Jesús. Sus legados nos animan a ser testigos fieles y a llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo. Finalmente, al honrar a los apóstoles, también celebramos la continuidad de su misión a través de nosotros. La fe que difundieron sigue viva y activa en cada cristiano que sigue sus pasos. Que sus historias nos inspiren y motiven a todos a vivir con fe, coraje y dedicación, siguiendo el ejemplo dejado por estos hombres extraordinarios.